de una extensión. Ok, buenos días a todos. Nosotros estamos grabando desde una extensión del navegador de Chrome, una extensión que se llama Screencast, porque el propio Meet no tiene para grabar. La razón por la que no tiene para grabar no es que no pueda grabar, sino que nosotros necesitamos repositorios muy grandes, y la universidad no tiene ni los repositorios ni el presupuesto para comprar repositorios y guardar todas las grabaciones de todas las clases. Eso matemáticamente es un poco imposible, ¿no? Es muy difícil. Entonces, pues afortunadamente la tecnología tiene un montón de herramientas que de seguro ustedes van a tener la oportunidad de ver con la parte tecnológica, que esa parte tienen todos ustedes que hacerla para poder entonces sí tener la certificación de 40 horas de este curso. Así que ahí van a ver otra clase de herramientas que les pueden servir también, incluso van a ver el mismo Classroom mejorado, o sea, cosas que quizás ustedes no hayan manejado antes del Classroom, etcétera, una serie de cosas. Porque la tecnología no solo es lo que nos dicen de que llegó para quedarse, no, ese no es el punto. El punto es que el mundo se está manejando con tecnología, nos guste o no. Así va a ser y así es. O sea, eso ya no es algo, eso es igual como cuando comenzaron los celulares, la gente ya, por más que se aferrara a su teléfono tradicional de casa y fuera cómodo tenerlo allí y todo eso, igual tuvieron que migrar a el teléfono y ya, o sea, ya no había otra forma. Y dentro de esos teléfonos, cómo se ha ido evolucionando, que ya ni siquiera se llama, sino que usted tiene chats como el WhatsApp y otros, donde usted se comunica con las personas de una manera que ni siquiera antes hubiéramos imaginado, sobre todo nosotros los que tenemos juventudes acumuladas, ni siquiera sabíamos que podíamos llegar a comunicarnos de esta forma, ¿no? De que usted está en Europa y yo estoy acá y en segundos estamos hablando como si nada, como si estuviéramos presentes, ¿no? Entonces, la tecnología tiene sus grandes ventajas, como también tiene algunas dificultades, como todo en la vida, pero donde nosotros le hemos querido sacar el jugo ha sido en la educación. Y ha sido en la educación por dos motivos. El primero, por llegar a más gentes, por supuesto, y que más gentes tengan acceso. Y segundo, porque en el mundo real, nosotros ya, y aquí nosotros lo podemos decir porque estoy segura que todos los que están aquí lo saben, la educación a distancia siempre ha existido, no es ninguna novedad. La educación a distancia es tan vieja que quizás es más vieja que muchas cosas que nos habíamos imaginado. Solo que en ese entonces esa educación a distancia era demorada porque era por correo tradicional o etcétera. Yo todavía recuerdo ver las revistas de los cursos de mecánica y cursos de montones de cosas que se hacían por correo. Te llegaban por el correo tradicional, ¿no? Y nosotros mismos los docentes hemos creado módulos a distancia. De hecho, no sé si alguno de ustedes los ha tenido que hacer porque durante la maestría de docencia superior que yo realicé en la Universidad de Panamá, nosotros nos vimos obligados a crear módulos a distancia, módulos para que el estudiante se los lleve, los realice y los entregue. O sea que la educación a distancia no es nueva, nada. El hecho de que ahora exista una tecnología para que usted se vea así como nos estamos viendo ahorita, o que esté más inmediata, o que tenga otras cosas, claro, porque obviamente el ser humano siempre va mejorando en lo que puede los recursos para que sean mejores cada vez y más accesibles. Por ejemplo, Harvard tiene un curso que es sobre la psicología positiva, que fue una de las psicologías que revolucionaron desde los años 90 la psicología con Martin Seligman. Ese curso lo tomaba todo el mundo en Harvard y se llenaba mucho. Ellos entonces se dirigieron a hacerla virtual, a hacer el curso virtual, y hoy en día es el curso que más personas tiene alrededor del mundo, precisamente porque ahora todo el mundo se puede conectar. Y la ventaja de Harvard es que ahora está dando certificaciones
como si usted hubiera ido a Harvard, y se las dan por medio de la educación a distancia. Entonces, solamente con esa idea, aunque nosotros el curso que vamos a hacer ahorita aquí, que vamos a hablar, no es de la educación a distancia, ni es de la tecnología, porque esa parte ustedes la van a ver en una segunda parte, es sobre el plan de curso. Igual quería pues hacer un paréntesis o hablar de eso para que estuviéramos un poquito más claro con otro punto que voy a tocar ahorita, que sí tiene que ver entonces con la educación a distancia. Perdón, con el plan de curso que vamos a realizar, que es el constructivismo. Y imagino yo también, bueno, Iván y yo somos psicólogos, así que Iván maneja un poco la información de lo que voy a decir, pero yo estoy segura que el profesor Delberto y el profesor Didier, profesor Delberto, ¿usted es de qué materia? Y disculpe. Soy psicólogo, profesora. Ah, usted también es psicólogo. Bienvenido, qué rico. Y el profesor Didier, ¿qué materia es usted? ¿De qué área es usted? Inglés. Ah, de inglés. De inglés. Ahí tengo que ser un poquito especial con usted porque los verbos y la situación es un poquito diferente, pero ya hemos hecho bastante con profesores de inglés, así que no hay problema con esa parte. Profesor Delberto, discúlpeme porque yo sí sabía que usted era psicólogo y se me había olvidado. Entonces, con más razón, los tres, y de seguro el profesor Didier también debe saber que el constructivismo es un paradigma y que no es nuevo tampoco, que es del siglo XX, porque Piaget, Ausubel, Vygotsky y toda esa gente son del siglo XX. El tema es, dolorosamente, y tenemos que aceptarlo, que Panamá es un país que tiene más o menos 40 años de atraso educativo, porque este constructivismo debió haber entrado en los años 80 a nuestras escuelas y no entró. Se quedó el sistema tradicional común que nosotros todos conocemos, tipo conductista, tipo tradicional, de que usted vierte una clase, el alumno la estudia, pasa un examen y pasamos la página. Y seguimos así. Lamentablemente, el efecto terrible que eso ha causado sobre nuestra cultura ha sido demasiado grave. Ha sido horrible, porque entonces tenemos personas que no analizan, que no piensan, que no tienen capacidad creativa. Y otra cosa que me preocupa, estimados colegas, es que en Panamá difícilmente un profesional hace una teoría nueva o crea una forma de pensar diferente. Ni siquiera se atreve. Uno, por el lado de que no tiene la formación o no viene con ese tipo. Bienvenido, profesor Ovidio. Saludos. Buenos días. Buenos días. Lo pudo hacer. Ay, qué bueno, qué bueno. Seguimos, ¿no? Entonces, esto está grabado, profesor Ovidio, así que usted con mucho gusto después lo ve, todo lo que comenzamos a hablar, ¿no? Ok. Seguimos, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo hablando desde el constructivismo, de la razón de por qué surge este tema, es que entonces la educación tradicional forma personas que no tienen la capacidad de crear. Y eso pasa también con lo que decía, que nosotros no tenemos profesionales que estén creando, por ejemplo, por dar un ejemplo, la psicología del panameño. Sí hay alguno que lo ha hablado por ahí, etcétera, pero por ejemplo, para tratar de entender esa parte nuestra, muy personal nuestra, que no se va a equiparar con lo que piensa alguien ni en Finlandia, ni en Noruega, ni en China, ni en Argentina, por acercarnos un poco a que México o a Costa Rica, que lo tenemos más cerquita. O otra cosa, que los psicólogos también sabemos, que nosotros no tenemos pruebas psicológicas realmente hechas o diseñadas para nuestro país o para nuestra población, con baremos panameños. Y que las veces que nos hemos atrevido, porque yo he tenido 2 ocasiones en las que he tratado de hacer algún tipo de
baremación o estandarización, esto no es nada fácil. Esto requiere que nos unamos básicamente un grupo grande de psicólogos para poder trabajar sobre esas pruebas. Y eso es muy difícil. Y yo soy del área, además de docente, yo soy psicóloga forense y yo tengo que trabajar con la ley, con la corte, y esto hace que haya a veces ocasiones en las que tengamos situaciones con los abogados que ya sí saben esta problemática de las pruebas psicológicas en Panamá. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque, por ejemplo, yo sí estoy trabajando ahora mismo en una cuasi teoría que se llama psicoevolución. Me ha costado mucho porque la otra parte que había dicho de que no nos atrevemos a crear, la otra parte es de que cuando creamos también tenemos otra cosa en contra. Tenemos en contra también a nuestra propia sociedad y nuestros propios compañeros en un momento determinado, porque hay un problema dentro de la autoestima de nuestra cultura de que aquí al revés, en vez de a vanalogriar y ayudar al que está tratando de salir, nosotros le ponemos incluso cortapisas, nosotros a veces no los apoyamos o surgen otra serie de cosas muy humanas para que la persona no lo logre. Eso nosotros lo hemos tenido. Acá mi querido compañero Iván y yo hemos vivido eso a montones a diario cada vez que tratamos de hacer cosas no innovadoras y creadoras. No sé si le ha pasado al profesor Delberto, no sé si el profesor Didier ha tenido alguna circunstancia con eso, o el profesor Ovidio. Profesor Ovidio, ¿usted es de inglés también? Sí. Ok, listo. Muy bien. Entonces, la razón por la cual el mundo se vio abocado a hacer el cambio del conductismo tradicional, de la escuela napoleónica tradicional. No sé si conocen ese concepto de la escuela napoleónica. ¿Sí? ¿No? ¿Pueden decir? Bueno, lo había escuchado, pero realmente no lo conozco así tan profundamente. Bueno, pero sí he escuchado el término. Ok, bueno, profesor Ovidio, lo que usted está haciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo en las universidades rutinariamente es la escuela napoleónica. Napoleón Bonaparte en su época, cuando era emperador, abrió una escuela y él quería que la gente aprendiera, pero él quería que la gente aprendiera lo que él quería que aprendiera. Entonces creó lo que nosotros conocemos hoy en día como planes de curso, estudios, qué sé yo, pero eso. ¿Por qué? Porque era un emperador y usted sabe que un emperador que quiere que lo adoren a él y que piensen como él y que sea, la gente lo obedezca, le haga caso. No es que vaya a estar creando cosas ni haciendo cosas porque eso va a atentar contra su imperio. Entonces, esa escuelita fue replicada en el mundo, pero nadie se tomó la molestia de darse cuenta de que estaban replicando un modelo obsoleto, absurdo, en donde yo nada más seguía. Y dígame, no me dejen mentir aquí, ¿qué es lo que hacemos con Meduca? Meduca nos manda un plan de curso que usted tiene que seguir. Y muchas veces hasta es cruel y duro a veces con el mismo docente, cuando el docente trata, porque el dueño de la clase, el maestro, el protagonista de la clase es el docente, cuando el docente trata entonces de hacer cosas sí, profe, ¿puedo hablar un momentito? ¿Cómo no? Usted con gusto. Bueno, realmente sí, que en ese sentido yo he tenido mucha discrepancia con los directores. Yo trabajo en Meduca también. Y entonces lo que pasa es que el programa que tiene Meduca como que lo mete mucho a uno, lo encajona a uno a trabajar allí en ese sitio. Entonces uno no se puede salir, porque si uno se sale a innovar alguna cosa, le llaman la atención por eso. Y entonces es contradictorio eso. Exacta, el ejemplo que usted acaba de dar es exactamente de lo que estamos hablando, profesor Ovidio, desde un comienzo, es ese. Nuestro sistema ha sido tan perverso, porque yo uso la palabra perverso, porque el producto de lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad es producto de eso. Seamos o no conscientes, o nos guste o no, lo que hacemos en primaria, secundaria y universidad marca la vida de las personas en sociedad. Nos guste o no, los docentes somos
básicamente los escritores de la historia de la sociedad. Nos guste o no nos hayamos dado cuenta de eso, o no hemos sido conscientes, pero nosotros hemos sido básicamente quienes han marcado lo que somos como sociedad. Entonces da dolor que, por ejemplo, yo soy testigo de los años 80. En los años 80 ya nosotros sabíamos que el constructivismo tenía que romper e irrumpir en las escuelas. De hecho, más o menos recuerdo que sí se trató de hacer, porque no sé si todos aquí somos más o menos contemporáneos o algunos son más jóvenes que yo, pero en la escuela hubo un periodo en la que se comenzó a calificar o se agregó una calificación que tenía que ver con la parte emocional o lo que llamaban algo así como que el profesor no solo te veía todo lo que tú ganabas como notas cognitivas o cognitivas, sino también una parte más de tu la parte actitudinal. Ajá, la actitudinal, tu forma de actuar, y te trataban de dar una nota ahí. ¿Alguno de ustedes pasó por esa experiencia que le dieron esa nota que era... Bueno, en la secundaria todavía está la parte de apreciación, pero en la primaria no existe esto, la apreciación. Eso, profesora, a mí se me estaba olvidando la palabra, imagínense que tantos años atrás ya a mí se me olvida. La palabra apreciación, esa misma, apreciación. Ok, pero eso era un intento de la entrada del constructivismo. Sin embargo, mientras usted no entienda el fondo epistemológico filosófico, la base, de dónde surge la razón de ser de las cosas, usted siempre va a estar perdido. Y fíjense que nosotros hemos sacado la filosofía de donde debía estar. Entonces, ¿cómo se les ocurre que la filosofía no deba estar metida dentro? O sea, la epistemología, la razón de ser de las cosas. El chico está perdido, él no sabe por qué sabe lo que sabe, ni para qué lo sabe, ni por qué se lo aprende. Entonces, todos tenemos que estar claros de dónde surge lo que nosotros estamos haciendo, cuál es su base original. Por ejemplo, en psicología, todos nosotros sabemos que la psicología, la madre de la psicología es la filosofía, que obviamente nosotros después hicimos todo un divorcio así malo con la filosofía porque queríamos ser ciencia de todas maneras y entonces vino el laboratorio, los Watson crea el laboratorio y por eso a Watson se le considera como el padre de la psicología porque creó un laboratorio. Sin embargo, nos guste o no, Sigmund Freud también es padre de la psicología, aunque él tenga errores y fallas, porque él muestra también una filosofía. Entonces, tenemos, los psicólogos siempre estamos arropados o sentados o plantados, parados sobre la filosofía, sobre lo que sabemos que somos y de dónde surge. Cuando uno no está ahí, cuando uno no sabe, uno está perdido. Entonces, por ejemplo, la escuela tradicional, la escuela común y corriente, se basa en querer que alguien apruebe o no apruebe un curso. Eso es conductista, viene de la educación conductista, en la que la persona escribe, entiende y hace un examen o hace algo donde yo lo evalúe y yo digo que lo hizo bien, lo hizo mal o lo hizo más o menos y entrego eso. Esa es la educación conductista que nos ha regido, de la cual hemos estado en base y que no le hemos metido mente ni hemos tratado de que se entienda que el mundo ya no puede, ojo, el mundo ya no puede formarse de esa manera. El mundo ya no puede. El mundo como va hoy en día está demostrado que las personas tienen que tener capacidad de pensamiento crítico, analítico,
tienen que ser capaces de tener creatividad, de romper esquemas y de crear nuevas formas de pensar. Esto viene de una pirámide más o menos así. La primera parte de la pirámide es lo que nosotros llamamos formativo, o sea, lo que nosotros llamamos la memoria. Esa que siempre nos han valorado dentro de la escuela, siempre. Pero resulta ser que Panamá, como conductista tradicional, se quedó en esa base, en la base memoria. Y la mayoría de las personas, o los que tienen capacidad memorística, obvio, les va bien. A los otros lo que le hizo de bien fue que los ayudó a desarrollar la capacidad de memoria, porque eso no está mal, se las ayudó a desarrollar. U otros que nunca pudieron, siempre fueron dichos o convertidos en fracasados. Pero un sistema educativo no puede cargar simplemente con que, bueno, los que ya saben memorizar, perfecto. Y los que aprendieron a memorizar, les pongo ahí más o menos el 3,5. Y el que no pudo, pues ese es su problema, él no pudo. Así que ninguna educación que se precie de educación puede hacer eso. Si ya cometimos ese error, lo lógico es que teníamos que repararlo. Entonces, hay un segundo escalón. ¿Cuál es el segundo escalón? Entonces es la comprensión. Comprender. Si yo memorizo, tengo que comprender por qué memorizo. Comprendo por qué me sé lo que me sé. Ahora yo tengo que comprender. Seamos honestos, porque en esta clase o en este momentito que nosotros vamos a estar aquí, queridos compañeros, vamos a hacer un ejercicio que se llama dejar la hipocresía allá afuera y ser bien honestos aquí abiertos. Seamos honestos. Dígame con seriedad, ¿cuándo realmente nosotros estamos haciendo comprensión? Si ahora mismo nosotros tenemos 3 estudios que se han hecho en Panamá. El primero demostró que los niños en 5º grado no solo no leen, y si leen, no comprenden lo que leen. Ese es un estudio que se hizo en el propio Panamá, ni siquiera tiene que ver con PISA ni con eso que nos hacen de afuera, aquí propio. Y el segundo, que es el mismo del primero, pero con niños de 2º y 3er grado, pasa exactamente lo mismo. El estudio se hizo más o menos con una separación de 5 años y sigue la misma cosa. El niño no comprende lo que lee, o no comprende lo que lee. En 3er grado, o sea, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Seamos honestos, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué nos sirve a nosotros entonces hablar de educación y de que la gente tiene el certificado de 6º grado y el de 3º y el de... Si esa gente no comprende lo que lee, no comprende. Ese segundo paso, que era vital, porque el primero no nos estaba sirviendo, o sea, ¿de qué nos sirve la memoria si nosotros no estamos comprendiendo? Tampoco le metimos mente a la comprensión y la dejamos hasta ahí. Ahora recientemente estamos tratando de meternos en comprensión para que el niño comprenda qué es lo que lee. Reciente. Y eso es siglo XXI y este problema es del siglo XX. Ok, pero el tema no se queda ahí, la pirámide sigue. Y aquí es lo más doloroso, porque la pirámide arriba sigue en abstracción. O sea, primero es una memoria, después es comprender y después es abstraer. ¿Qué significa abstraer? Significa cuando yo realmente ahora, después que comprendí lo que me dijeron, ahora yo sé discriminar esa comprensión. Sé a dónde va ese conocimiento, a dónde lo puedo poner, en qué parte lo puedo utilizar, lo tengo allí, lo agarro, así como cuando nosotros agarramos el diccionario y buscamos en el diccionario y decimos, la palabra significa esta cosa. Entonces, el que abstrae tiene dentro de su mente la capacidad de agarrar lo que está allí para utilizarlo. Esa era, y seamos aquí otra vez francamente honestos, dígame cuánta gente está en ese nivel, dígame cuánta gente tiene la capacidad de buscar en su acervo académico cosas que están allí para luego utilizarlas, explicarlas, manejarlas, etcétera.
Ahí estamos perdidos en general. Obvio, hay gente que lo hace. No estoy diciendo que todo el mundo. Pero a nosotros no nos sirve que lo haga Iván, que lo haga el profesor Delberto, que lo haga el profesor Didier, que lo haga el profesor Ovidio, que lo haga yo. Eso no nos sirve. Tiene que hacerlo todo el mundo. Todos los profesores, todos los alumnos, toda la población. Esto tiene que ser así. Es necesario. Y ni se diga a dónde termina la pirámide por ahora. Hago constar, porque usted sabe que los conocimientos avanzan tanto que quién sabe si esa pirámide va a tener otra arriba. Pero por ahora la que tiene en la copita arriba es el metaconocimiento. Y el metaconocimiento es para crear nuevo conocimiento. Nuevo. O sea, cuando ya yo sé algo y a partir de ese algo soy capaz de hacer un enfoque nuevo, una teoría nueva, un conocimiento nuevo, un producto nuevo, algo nuevo. Apenas en Panamá están haciendo lo de robótica, apenas. ¿Y cómo lo están haciendo? Desde la línea tradicional, donde nada más algunos niños, primero, que tienen acceso a la robótica, porque no todos tienen acceso a la robótica, y los que programan. El niño que tiene la inteligencia espacial, lógico-matemático espacial, que puede hacer robótica. Cualquier otro niño que no tenga lógico-matemática y espacial no va a poder hacer robótica, porque no está capacitado y le cuesta, aunque le gustara, aunque quisiera, porque no lo capacitan para ello. Entonces, esta última parte es solo más que vital porque nos permite entonces entender que todas las personas debían haber tenido la capacidad de poder romper su entorno. Todas tenían la capacidad de romper su entorno. Es decir, de no conformarse, de no aceptar el día a día o las cosas como son. Y ese es el fracaso de nuestra sociedad como Panamá. Panamá es un país lleno de recursos económicos, tiene montones de recursos económicos. Nosotros estamos hablando ahorita aquí y ahora mismo por el canal ampliado deben estar pasando más o menos 5 barcos, que muchos de ellos están llegando a pagar hasta $1 millón por pasar por el canal ampliado. O sea, nuestro país sí produce dinero minuto a minuto y todo el mundo lo sabe. Y esa es la razón por, dígame. Una frase que alguien dijo ahora en el problema de la huelga que hubo, que Panamá era un país rico, lleno de gente pobre. Exacto. Eso, profesor Ovidio. Es tan doloroso ver que nosotros tenemos plata, porque no es mentira, por eso es que se la roban tanto, por eso es que hay tanto, porque nosotros tenemos plata. Este es un país completo. Hasta el día que ya se acabe el canal, hago constar, que puede pasar. Recuerde que estamos en el cambio climático y no sabemos cómo se vaya a afectar los mares y entonces, pobrecito Panamá. Y si Panamá no cambia su educación, no va a saber qué hacer cuando no tenga canal. Así que esto es bien importante tenerlo en cuenta. Panamá es un país, como usted lo acaba de decir, profesor Ovidio, con mucha plata, pero con pobreza no solo económica, pobreza incluso educativa, porque recursos humanos no tiene suficiente, no tiene. Cuando nosotros podíamos haber, con 4 millones de habitantes, casi 5, nosotros podíamos haber hecho una educación tan de primera que no hubiera ni un solo panameño que no estuviera suficientemente educado y que no tuviera los recursos para hacer por lo menos una calidad de vida. Eso todos lo sabemos, todos. Aquí eso no es ninguna mentira. Que si hubiera estado realmente educado y administrado los recursos de Panamá, aquí no hubiera nada de pobreza. Aquí estaríamos hablando como esos países que le va bien, como Finlandia, Noruega, qué sé yo, todos esos países que le va bien. Ya nosotros estaríamos hasta mejor que Suiza, incluso. Parece mentira que lo esté diciendo así, pero es verdad. ¿Qué le sirvió a Noruega, Finlandia y esos países? La educación. Eso fue lo que los sacó de donde estaban, porque ellos plata no tenían tanto. Finlandia es un país como el nuestro, que solo tiene algunas industrias, no tiene mucho.
y tiene más o menos 5 millones de habitantes. Pero su educación fue que hizo que el país fuera lo más... Yo no estoy hablando de que tenemos que ser igual que Finlandia porque son culturas diferentes, pero el mismo patrón, el patrón es la educación. Entonces, con la acreditación, ustedes saben que hay un proceso de acreditación que va para 20 años. El proceso de acreditación empezó, pero empezó con mal pie. ¿Por qué? Porque yo estaba en la Universidad Latina cuando empezó ese proceso, y la Universidad Latina, eso fue una locura para poder que se entendiera qué era lo que se quería. Todo el mundo pensaba que acreditación nada más significaba que teníamos que hacer una serie de procesos, que todo el mundo estuviera equiparado en esos procesos y ya. Pero resulta que no empezaron por lo epistemológico, ahí es donde está el problema. La razón por la cual la acreditación sí es importante es porque todos los países tenían que mejorar su educación hacia el proceso de pensamiento crítico y reflexivo. Que cada vez que graduaran personas, estas personas no salieran con un simple título lleno de información, sino que salieran con un título con información y formación. Dos cosas, informados, pero también formados. Entonces, Panamá carece de la parte de formación. Nosotros todos tenemos mucha gente lleno de títulos. Aquí en Panamá hay gente que se le cae la pared de títulos. De todo tienen, pero formados, uno, para formar a otros, por ejemplo, o para cambiar el destino de su país o cambiar su propio destino, no. Si acaso para ellos poder ganar el día a día para pagar sus cuentas y vivir su vida. Punto. Individual. Pero para impactar a la sociedad, para que la sociedad mejore, eso, si acaso 4 o 5. Y en ninguna sociedad que se precie de sociedad puede hacer eso. Ninguna. Piénsenlo antropológicamente. ¿Qué nos hizo sociedad fuerte? ¿Qué nos hizo sociedad a nosotros fuerte? Todas las culturas, lo que se hicieron fuerte fue cuando comenzaron todos, entre todos, en equipo, a mejorar sus sociedades. Cada uno. Eso no fue casualidad. Eso fue cuando realmente se entendió. ¿Y dónde nosotros despegamos más como sociedad? Cuando empezaron las escuelas. Aunque hayan sido, en esta parte hayan sido, por ejemplo, religiosas, que fue por la parte religiosa donde se empezaron la mayoría, o por el aspecto napoleónico, por de poder, pero allí fue donde se empezó. ¿Por qué? Porque las neuronas, profesor Ovidio, ¿puede apagar su micrófono? Un momentito. Okay. Las neuronas tienen una cosa maravillosa. Cuando las neuronas se unen, en lo que se llama sinapsis, hay aprendizaje. Entonces, cuando las escuelas comenzaban a enseñarle a las personas la lectura, a leer, a unir palabras, a entender, el cerebro comenzó a llenarse de sinapsis, sinapsis y sinapsis. El cerebro necesita eso, una motivación constante para seguir aprendiendo. Eso cambió al mundo, porque entonces las personas tuvieron ahora más todavía capacidad de pensamiento, de análisis, etc. Por eso las sociedades europeas de alguna manera fueron las que nos dieron la ventaja en un momento dado, porque allá fue donde se formaron por primera vez estas escuelas. No es hasta muy poco en nuestra cultura, en el Nuevo Mundo o la América, que se vino a formar, a pesar de que aquí había civilizaciones y civilizaciones muy buenas, porque desde que nosotros hemos estudiado los mayas, hemos estudiado los incas, hemos estudiado toda esa gente era inteligentísima, brillante y capaz, pero no había escuelas, esos eran conocimientos atómicos, unos los tenían, el resto no, y de hecho no querían pasarle el conocimiento total a otro. Las escuelas se crearon para pasar el conocimiento a otros, para que otros también tuvieran esa capacidad. Y ya con el siglo XX y el siglo XXI, ahora es imperativo. Entonces, las acreditaciones en Panamá comenzaron a decirle a las universidades
comiencen a educar desde lo formativo con el constructivismo como su base. El constructivismo, que ni siquiera es nuevo porque es del siglo XX. En nuestras clases, nosotros a veces hacemos constructivismo. No es que no, sí lo hacemos. Y sobre todo los que sabemos de constructivismo lo hacemos. Pero eso no es lo que nosotros queremos que pase. Vuelvo y repito, es que la universidad, en este caso toda UDELAS, trabaje con constructivismo. Pero para plasmar el constructivismo en un plan de curso lleva un proceso. No es sencillo, no es hacer un plan de curso como el que estábamos acostumbrados. A nosotros nos enseñaron a hacer un plan. En ese plan poníamos un objetivo general. Luego poníamos unos objetivos específicos, que nosotros llamábamos objetivos del módulo. Y queríamos entonces lograr ese objetivo del módulo con una serie de contenidos y con una serie de materiales y una serie de didáctica que le enseñábamos ese contenido al alumno para que el alumno produjera de alguna manera un resultado que nosotros medíamos a través de una examinación. Esa ha sido la razón o lo que hemos estado haciendo siempre. Lamentablemente, ese proceso no ha impactado la sociedad. Perdón, la ha impactado, pero no lo suficiente como para que las personas piensen por sí mismas, para que las personas tengan pensamiento crítico y analítico y para que modifiquen su razón de ser. Entonces, dejando un poco ya todo lo epistemológico, vamos directo entonces al plan de curso sin verlo todavía. Vamos a hacer el análisis entonces del plan de curso. En este plan de curso, nosotros no vamos a trabajar con objetivos como estamos acostumbrados. Por ejemplo, leer, analizar, conocer, ese tipo de verbos en infinitivo. Porque el verbo infinitivo implica que usted es quien hace que él haga lo que usted dice que debe hacer. Y según usted, si él no lo hizo, usted le califica mal o le califica bien y pasa la página. Lamentablemente en la educación formativa constructivista todo está concatenado. Todo está concatenado, así que no hay una razón para pasar la página, salir de la lección y ya, hasta aquí llegué. Todo está concatenado y usted lo sabe porque hay un perfil del curso, hay un perfil de la carrera. Todos tenemos que trabajar en función del perfil de la carrera, el perfil del curso y nuestro propio perfil de nuestra materia. Todo eso tiene que estar organizado. El estudiante, no, por ejemplo, en el área nuestra de psicología, el estudiante no tiene por qué nada más aprenderse una psicología general y obviar lo que sigue después, que está relacionado con la psicología, las distintas formas de la psicología más adelante. Tiene que estar unida, pero como lo da un profesor y luego lo da otro profesor y cada uno de ellos tiene su forma de dar las cosas, entonces el alumno se confunde y muchas veces hasta corta y no tiene una relación. Cuando usted le pregunta, séame honesto, cuando usted le pregunta a un alumno algo que está relacionado con su materia, pero que tiene que haber sido concatenado con la materia anterior y que debe ser concatenado con la siguiente, el alumno no sabe. No lo sabe y se pierde. Eso nosotros no lo podemos hacer. Y entiendo yo que en inglés también se necesita ese proceso, porque si yo no tengo una organización básica inicial, difícilmente podré pasar a la siguiente. Entiendo que es así, profesor Didier, profesor Ovidio, es así también. Ustedes me dicen. Sí, también sí, tiene que tener ese proceso, exactamente, sí. O sea, que tengo muchas veces nosotros trabajamos correlacionando contenido. Claro, profesor, miren, quiero que sepan algo. Yo estoy hablando en general. Probablemente usted, el profesor Didier, el profesor Ovidio, Iván, el profesor Delberto, probablemente nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo bien. Así que quizás ni siquiera yo me estoy dirigiendo a ustedes particularmente, pero tengo que decirlo en términos generales. Probablemente todos nosotros hemos aplicado constructivismo y estamos tratando de hacer nuestro trabajo bien. Pero lamentablemente,
Lamentablemente esto ya tiene que ser algo que hagan todos y que estemos todos coordinados. No, o sea, Iván y yo damos una misma clase. Bueno, los dos tenemos que estar coordinados también de cómo es ese programa. Eso, si bien es cierto que tenemos libertad de cátedra, hago constar que sí la tenemos, de cómo damos nuestras clases y todo, respondemos de todas maneras a un perfil de egreso, o sea, ¿qué queremos que sea el psicólogo cuando se gradúe? Ese sería lo que nosotros llamamos la competencia más grande que queremos que consiga el psicólogo o el que estudia inglés al final que termina. Todos tenemos que ir hacia allá. Entonces, cada uno de nosotros tendrá que trabajar coordinadamente para que eso se consiga, no individualmente ni atómico como lo hacemos ahora. Por muy bien que lo hagamos, por muy bien que yo lo haga, que lo haga Iván, que lo haga el profesor Delberto, el profesor Didier, el profesor Ovidio, no importa que tan bien lo estemos haciendo si el alumno se le corta en ese proceso, porque los otros tampoco hacen su parte. Entonces, por eso la universidad, y no es UDELAS porque quería UDELAS. UDELAS se ve obligada a entrar dentro de todo lo que tienen que hacer las otras universidades también, que algunas están atrasadísimas haciéndolo, en entrar en el verdadero constructivismo. No en la falacia de constructivismo que decimos que estamos haciendo, o peor, los que todavía están convencidos de que debemos seguir con el proceso anterior o conductismo. Porque todavía hay, dolorosamente, da pena decirlo, pero todavía hay docentes universitarios que pretenden que el sistema siga tan malo como era antes y lo defienden, incluso lo dicen, lo defienden. Por ejemplo, yo daba clases en la UTP y todavía llegaban a los salones docentes que decían que ellos eran la A y que ninguno de sus alumnos podía superar esa A. Eso está en contra totalmente de lo que es el constructivismo, porque el constructivismo lo que quiere es que el alumno le vaya bien y también quiere que te supere. Obligatoriamente tiene que ser mejor que tú. Y tú como maestro tienes que estar orgullosísimo de que tu alumno se haya convertido en alguien mejor que tú y sepa más que tú. Porque se supone, acá en psicología nosotros hablamos del ser biopsicosocial, pero también trascendental y espiritual. ¿Qué es trascendental? Que yo le doy a mi siguiente generación todas las herramientas para que sea mejor que la mía. Obvio, si yo quiero que la humanidad sea mejor, yo le tengo que hacer eso. Pero nosotros hemos sido tan egoístas que incluso hay gente que dice, en mis tiempos todo se hacía mejor. Entonces, si se hacía mejor en tus tiempos, ¿qué era lo que tenías que hacer? Que todo lo mejor tuyo fuera lo mejor del siguiente. Pero no, piensen, todos esos abuelitos que decían eso, en realidad, ¿por qué entonces el hijo, el nieto, no fue igual o nosotros decimos que fue peor? ¿Por qué? Porque no se enseñaba constructivistamente, se enseñaba egoístamente. Te daba lo que yo quería o lo poco que podía para que tú supieras algo. Mis maestros, cuando yo entré a psicología, bueno, no todos, pero uno en particular nos dijo que nosotros éramos su competencia. Así que él no nos iba a dar todo lo que él sabía porque nosotros éramos su competencia. Yo me río hoy en día y yo sé que ustedes se están riendo porque nosotros sabemos que no hemos sido su competencia. Ustedes saben que los mismos profesores que me dieron clase a mí, que tengo 57 años, están en la Universidad de Panamá todavía dando clases. Así que competencia no hemos sido, para nada. Puedo decirles con propiedad que si acaso hay 5 profesores nuevos que hayan entrado al sistema después de todos los que me dieron clase a mí. Iván puede decirlo, que él también estuvo en la Nacional. Profesor Delberto, usted estuvo en la Nacional. Ahí están, solamente ahorita, hace poco, se acaban de ir 5 que cumplieron 75 años. Se acaban de ir. Y recuerden que la ley ahora está diciendo que no se tienen que ir. Entonces, eso de competencia era un absurdo, pero nos dijeron que no nos iban a dar lo suficiente porque éramos su competencia. El constructivismo es todo lo contrario.
El constructivismo quiere que usted sea exitoso, que a usted le vaya bien. Entonces usted lo va a formar, no le va a informar, lo va a formar para que ese individuo sea exitoso y le vaya bien. Ahora, quiero decirles que la evaluación de ese individuo es procesual, es formativa, no es no es al final, no es nada más una que digas fue bien o fue mal, es procesual, es formativa. Y el que no participa en el proceso formativo es el que fracasa. Ese es el que fracasa, el que no participa en el proceso formativo. Eso es todo. Pero el que participa con usted, obvio que tiene que irle bien, porque usted lo está guiando. ¿A qué me refiero con formativo? Por ejemplo, en este curso lo vamos a hacer así. Usted va a entregar un borrador como usted lo tenga. Yo lo voy a revisar y le voy diciendo cómo irlo mejorando, que parezca un plan de curso por competencias. Yo no le voy a decir, ay, es que está mal, profesor, usted hizo esto mal. No, usted debe hacer esto, ponga esto, mejore esto, pero siempre y cuando usted lo esté comprendiendo por qué lo está haciendo. Porque el primer curso que nosotros dimos, este curso que nosotros dimos, el que sí fue largo, una profesora, cuando nosotros le estábamos revisando, porque ahí sí lo hacíamos en la misma clase, poníamos el plan de curso, el profesor ponía y ahí le íbamos guiando, la profesora me dice, es que ya no se pone el verbo en infinitivo, ¿cómo quiere que se lo ponga? Entonces yo le decía, yo no le estoy diciendo cómo quiero que usted lo ponga, eso es conductista, yo quiero que usted entienda por qué lo está poniendo. Y la profesora fue bastante, voy a usar la palabra correcta porque aquí dejamos la hipocresía fuera, grosera, fue grosera. Porque incluso dijo, si tú quieres que yo lo ponga, yo lo pongo. No hay ningún problema. Así como decimos allá afuera en la calle, a veces así, a lo golpeado. Y entonces los demás profesores incluso le dijeron, no, pero si es que eso no es lo que está diciendo la profesora. ¿Por qué? Porque es sumamente conductista. Y está dominada por el sistema conductista que incluso, por ejemplo, como ella también tiene áreas de matemática, entonces piensa, ojo, que esto es un problema grave, piensa así como en UTP, que todos deben, en teoría, hacer el mismo proceso y el que no lo hace, ellos asumen, miren qué horrible, que el que no lo hace no sabe o no es inteligente. Eso es una falla total, porque nosotros los psicólogos sí estamos claritos de que existen inteligencias múltiples. Eso no es nuevo. Las inteligencias múltiples son del siglo XX. Y las personas piensan de forma diferente. Y una cosa que sí fue diferente para nosotros, los que recibimos el primer curso, los que nos hicieron el curso para que nosotros diéramos este curso, nosotros recibimos, que en paz descanse, del profesor Pereira, nosotros recibimos yo le dije así, yo lo usé la palabra esta, un gancho al hígado, sobre todo a los que no entendían lo que era constructivismo, cuando él dijo y puso la pancarta, que ustedes la van a ver allí en el Classroom, la pancarta que dice, enseñar es colectivo, aprender es individual. Y el profesor que no entienda eso va a fracasar siempre como docente. Porque enseñar, como estamos aquí ahorita, a todos es colectivo. Yo estoy virtiendo la información, pero el proceso de aprendizaje es diferente para Didier, para Delberto, para Iván y para Ovidio. Es diferente porque nuestros procesos de pensamiento están diseñados, ya sea por las inteligencias espacial, lógico-matemática, interpersonal, intrapersonal y cualquier otra que surja, está diseñada por eso. Está modelada por la sociedad, la cultura, etcétera, una serie de cosas. Entonces, ¿cómo se atrevían o cómo se atrevieron las personas a llamarnos inteligentes o no inteligentes por un promedio, por una nota?
por un número que surgía. Hasta en psicología tuvimos que hacer eso con las pruebas psicológicas, porque hasta esos promedios que salían en pruebas psicológicas estaban sujetos a, primero, que si no estaban hechas para Panamá, ahí el baremo tenía que tener una línea de pensamiento del psicólogo de que, bueno, no necesariamente es así. Pero además esa prueba estaba relacionada con la entrevista psicológica y además estaba relacionada con la anamnesis del individuo, la cultura de dónde viene y otra serie de cosas. Así que nosotros no podíamos tomar decisiones por una prueba psicológica. Y eso lo sabemos todos, incluyendo los propios clínicos, que van más allá, incluso el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, el paralenguaje, el metalenguaje, etcétera, un montón de cosas. Entonces, estábamos enseñando de forma falaz, estábamos haciendo una falacia, una pantomima de educación. ¿Y qué resultados tenemos hoy? Véanlo, esto no es, ni siquiera es algo que yo estoy hablando, inventando, eso usted lo ve reflejado. ¿Cuántas veces no salen en los medios sociales y en las redes sociales, no salen las personas cuando las entrevistan que ni siquiera saben o no analizan lo que dicen? O yo no sé si ustedes tienen redes, pero yo trabajo mucho con el Twitter y esto es impresionante ver cómo las personas, por ejemplo, cuando empezó la vacunación, cómo las personas se atrevían, porque la ignorancia es atrevida, se atrevían a hablar del ARN mensajero sin saber qué era el ARN mensajero. Eso no sirve. Esas vacunas, qué sé yo, todo. Y nosotros lo que hemos estudiado, el ARN mensajero, que tiene 30 años de existir, sabíamos que eso no lo estaba inventando la Pfizer. Ellos ni siquiera inventaron nada. Ellos se montaron sobre tecnología que ya existía. La primera, el ARN mensajero. Y segundo, las vacunas. Porque aquí todos los que estamos aquí vivitos es porque nosotros nos pusimos todas esas vacunas que nos pusieron cuando éramos niños. Así de simple. Así de simple. O sea que esa gente no inventó nada. Que quieran hacer negocio, ya eso es otra cosa. Yo eso no lo discuto. De que sí quieren hacer negocio y de que sí quieren, sí, porque Iván y yo sabemos, y creo que el profesor Delberto, no sé si es clínico, pero nosotros sabemos que hay una industria de las medicinas, del área psiquiátrica, que básicamente fueron creadas para que la gente sienta una cosita y se la tomen, y otra cosita y se la tomen. Incluso hay un video muy famoso que se llama así, Psiquiatría, Industria de la Muerte, por las medicinas psiquiátricas que muchas veces se le aplican a la gente que no las necesitan. Por ejemplo, el TDAH y el famoso hiperactivo que le llamábamos a los niños, cuando en realidad lo que pasaba con los niños era que no se parecían en nada a los niños de los 70 ni los 80, que lógicamente hoy en día no se quedan quietos, saltan, brincan, entonces le llamamos hiperactivo. Y le trababan una Ritalina al pobre chiquillo. Y básicamente lo convirtieron en un zombie, básicamente. Vaya usted a muchas escuelas privadas para que vea los niños zombies, porque no los dejan moverse, ni hablar, ni nada, porque el niño tiene que callarse, quedarse quieto. Primero quieren que hable, pero después quieren que no hable. Quieren que camine, pero después no quieren que camine. O sea, es horrible, ¿no? Que sociedad la nuestra, ¿no? Entonces, y como camina y habla y todo lo demás, entonces tómate tu medicina para que te quietes. O sea, nosotros tenemos que ser honestos, abiertos, que la educación tiene que ser para que el individuo se convierta en un ser exitoso. Punto. Tenemos que ayudarlo a que lo logre. Eso no significa ni que le estamos regalando nota, porque en el constructivismo nosotros no estamos regalando nada. Nosotros estamos formando al individuo. Obvio que nos vamos a encontrar con gente que no va a poder. Eso me imagino el profesor Ovidio, el profesor Didier lo han visto en inglés. Nosotros asumimos que todo el mundo va a aprender inglés, pero ¿y si sabemos que hay personas que no? Sí, ¿verdad que no? Que no lo logran, les cuesta demasiado. Sí, le cuesta bastante a algunos, o como a otros les es bastante fácil también. Exacto. A mí, yo siempre tuve buenas notas en inglés. Yo amaba el inglés. Si a mí me hubieran enseñado el inglés como era inglés, yo creo que yo hablaría mejor que cualquier texano, por decirlo así.
fue un inglés demasiado básico de la época en la que yo estudié. Me imagino que ahora ya debe haber mejorado, porque a mí me gustaba el inglés. O sea, a los otros niños que no les gustaba y que les costaba, para ellos fue un trauma. A mí me gustaba, yo la pasé bien. Yo ganaba siempre muy buenas notas ahí en educación física. Era lo que yo salía bien. Pero realmente no se tomaba en cuenta ese detalle. Se vertía la información y se asumía. Pero hay gente que no puede aprender. De hecho, yo conozco personas que le huyen a la tecnología o al inglés porque no lo soportan. Yo tengo compañeros de mi edad o de un poquito más de mi edad que no se atreven ni siquiera a usar un cajero automático. Ni siquiera. Para ellos eso de botones. Hay una señora que conozco que le han tratado a los hijos de que por favor use el celular para que los llame, porque ella está muy mayor, y la señora se niega. Y ellos le dicen, no, si tú no tienes que llamar, ni tienes que hacer nada, un solo botón y me puedes llamar. Es como un terror a la tecnología a otro nivel. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no podemos enseñar, como bien lo decía el profesor Pereira, nosotros no podemos enseñar pensando que aunque enseñemos colectivamente, la gente va a aprender de forma colectiva. La gente aprende de forma individual. Entonces, esa es la razón de ser del cambio. ¿Por qué estamos hablando tanto de esto? Porque para poder hacer ese plan de curso, usted tiene que estar convencido de que ya no está haciendo la educación tradicional, de que usted está migrando, ojo, migrando a un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma se llama constructivismo, aunque sea viejo, aunque ya era del siglo XX, pero existen constructivistas del siglo XXI. Por ejemplo, Sugata Mitra, así mismo como suena el nombre, Sugata Mitra es un nuevo constructivista. Ken Robinson, nuevo constructivista, y hay un montón más. Estos han demostrado enormemente que la sociedad que vivimos hoy no puede, no solo no puede, sino que no debe. Es hasta ilegal que usted a un millennial o peor, a un centennial, usted le enseñe como usted aprendió en los 80. Eso es una ilegalidad. Que yo agarre un niño centennial que nació con las pantallas, que él no sabe de otra cosa que pantallas, que yo pretenda tratar de enseñarle no digitalmente, y que yo crea que él lo va a hacer. Tengo que enseñarle lo que es lo no digital para poder que él entienda la diferencia entre no digital y digital. Porque él ya es digital. Él ya nació así. Él no ha visto otra cosa que esa. A diferencia de muchos de nosotros que tuvimos, de alguna manera, un mundo no digital a un mundo digital. Y migramos y nos costó a muchos. Y hay unos que les ha costado tanto que ni siquiera lo han hecho. Que se quedan en su casa, que tratan de buscar la forma de no tener que interactuar con la tecnología, con tal de no hacerlo porque le tienen terror. Entonces, el docente tiene que entender eso que tiene ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos a los millennials y le tenemos que enseñar a los millennials cómo enseñarle entonces a los centennials. Porque si no, los millennials van y hacen lo mismo que nosotros les hicimos a ese grupo de gente. Porque eso fue lo que nosotros hicimos también. Nosotros seguimos lo que enseñaron en los 70, lo que enseñaron en los 80, lo que enseñaron en los 90, lo trasladamos a los 90. Entonces, ya para terminar con esa fase de que entendamos por qué razón no es un cambio nada más de plan de curso, es un cambio de paradigma. Ahora, tengo que ser honesta con ustedes, esto no es fácil. Cambiar un paradigma de la noche a la mañana en ninguna sociedad va a ser fácil. Todo el mundo unos van a aceptar, otros no, y así sucesivamente. Eso está claro. Algunos se van a sentir atacados, porque cuando ya le digo la profesora y otros más se sintieron atacados, como si es que el sistema nuevo es que los quiere eliminar. Aunque en realidad sí quiere eliminar el concepto conductista, no es que quiere eliminar a los docentes, quiere que el docente entienda que su labor siempre fue, no ahora, siempre fue psicoevolutiva.
O sea, psicoevolutiva, que es la teoría en la que estoy trabajando, la psicoevolución significa que tú siempre tienes que hacer lo mejor de tu sociedad o lo mejor que tú tienes para el siguiente. Porque las neurociencias ya lo confirmaron. Todas las personas son capaces de aprender, de saber y de desarrollar. Todas. Las neurociencias ya probó eso. La diferencia es que tengo es que neuroeducar, porque cada persona es diferente para aprender. That's it. Hasta allí llega. Bien, entonces, el plan de curso conlleva algo, una competencia global. ¿Qué es una competencia global? Es algo así parecido al objetivo general. Todos hemos hecho aquí investigaciones y sabemos que para poder hacer una investigación, usted tiene que hacer un objetivo general. Ese objetivo general es el que tú quieres conseguir con esa investigación. Sin embargo, en la competencia puede ser más compleja que un objetivo. O sea, usted puede hacer una competencia global grande. No tiene que ser algo tan sencillo como estudiar tal cosa, comprender tal cosa, analizar tal cosa. No, la competencia puede ser amplia y no se usa con el verbo infinitivo. Si yo quiero que alguien comprenda, tengo que poner así, comprende, comprende. Así empieza la redacción de la competencia global. Yo no puedo decir aquí cuál verbo porque cada uno de ustedes sabe cómo es su materia y usted sabrá cuál es. Ahí en el Classroom les puse una gráfica que encontramos muy buena que ayuda a usar con la famosa taxonomía que según el profesor Pereira no es de Bloom, sino que nosotros la creamos. Pero bueno, no importa. Lo importante es que Bloom o quien sea nos legó esa cantidad de verbos, pero allí no solamente están los verbos enlistados, sino cuándo se pueden usar o cómo se pueden usar de acuerdo a las competencias. Entonces, si yo quiero que mis alumnos, por usar un ejemplo, al final de todo el curso, presenten esas competencias o esa competencia, porque en este caso no es como el objetivo de que, ¿se acuerdan que el objetivo antes era al final del curso el estudiante habrá tal cosa? Acá nosotros tenemos es que verla, que esté presente en la persona la competencia. O sea, si nosotros queremos que nuestros alumnos comprendan todo ese material, pues nosotros tenemos entonces que hacer procesos para que esa persona comprenda y nosotros tenemos que saber mediante un proceso formativo, primero diagnóstico, después formativo y después sumativo, que efectivamente comprendió. Entonces, la competencia se va a acompañar no solo de que comprenda, sino que comprenda cómo. Todas las competencias la van a redactar con algo. Comprende de forma lógica, comprende de forma ética o de manera precisa, etcétera. O sea, siempre va a tener algo que acompañe, porque usted es el que tiene que buscar la forma de que esa competencia la obtenga. Entonces, comprende de forma lógica tal y tal material. Eso nada más por decir un ejemplo chiquito, pero usted puede hacer su competencia más compleja. Eso depende de su materia. Entonces, cuando tiene esa competencia global, usted ha estudiado su curso, usted ha entendido qué es lo que usted quiere enseñar, cómo lo quiere enseñar, etcétera. Así que usted hace esa competencia global, que es lo que usted quiere ver que el alumno tenga, no simplemente porque ganó buena nota en un examen, etcétera. Usted asume de forma incorrecta que él aprendió, porque usted sabe muy bien que alguien puede salir bien en un examen y no haber aprendido. Eso está claro ya, eso está en el mundo real, claro. O que haya fracasado y significa que no entendió. Porque probablemente a lo mejor si yo lo examino de otra forma, a lo mejor sí sabe. Entonces,
esa falla del conductismo nosotros la cambiamos con el constructivismo, porque acá nosotros nos vamos a asegurar con esa competencia global que lo logre. Luego que yo tengo una competencia global construida como comprende de forma lógica y ética tal y tal cosa, entonces yo tengo que crear en UDELAS 4 competencias más, porque UDELAS pide 4 módulos en sus materias. Eso no significa que estamos totalmente atados, ¿ah? Si son solo 2 módulos que nosotros necesitamos construir para nuestra materia, o solo 3, o incluso en ciencias he visto que han creado hasta 6 y 8 módulos, eso ya es muy personal. Pero básicamente UDELAS pide 4 módulos. Entonces, de la competencia global esa que acabamos de hacer, tenemos que hacer 4 competencias específicas que nos ayuden a que el alumno comprenda de forma lógica y ética tal y tal cosa. ¿Cómo hacemos eso? Para que una persona comprenda. ¿Qué se hace para que alguien comprenda? ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, en primer lugar siempre hacemos lo básico, ¿verdad? Que es que la persona conozca material, lo enliste, lo describa, ¿sí? ¿Es así? ¿Cierto? A ver, otro verbo. Lo primero que hacemos, ¿no? Para que alguien comprenda, empezamos con lo básico. Empezamos con que describa, enliste, conozca. ¿Qué más? ¿Qué más le ponemos a hacer? Por ejemplo, ¿no? Eso sería la competencia del módulo 1. Que el alumno enliste lo de forma precisa o de forma tal y tal los contenidos de este módulo, por ejemplo. Entonces, esa es la columna 1 de nuestro plan de curso. Tenemos la competencia global y ahora ponemos una competencia específica en este módulo y esa es nuestra columna 1, la competencia específica de ese módulo. En la columna 2, aquí cambia un poquito la cosa porque ya no le llamamos contenido solito, sino le llamamos competencia de contenido. ¿Por qué? Porque el contenido no es el que a nosotros así simplemente le pongamos ahí este y este. No, el contenido tiene que estar unido al hecho que nosotros queramos que él enliste y que él ayude a comprender. Así que ese contenido también está estudiado, trabajado, leído, administrado, etc. Entonces ahí colocamos el contenido y ese contenido, como este plan de curso va a servir tanto para estar en presencial como para estar en virtual, por eso se le llama híbrido, entonces allí tiene que estar, por ejemplo, los enlaces del contenido que usted quiere que vea. Si son enlaces de internet, los tiene que poner ahí. Pero si son, por ejemplo, de un libro, tiene que poner el libro. Tenemos una ventaja hoy en día. Además de los libros físicos, nosotros tenemos bibliotecas virtuales. UDELAS tiene una biblioteca virtual y los alumnos tienen acceso a esa biblioteca virtual con un usuario y los docentes también podemos entrar en esa biblioteca. Así que usted va ahí y se busca ahí todos los libros que le puedan servir y usted entonces con el enlace o con el nombre del libro, usted se lo pone ahí en esa segunda columna de donde usted quiere que lea el contenido. No es, porque cuando usted pone el nombre del libro, no es que va a leer todo el libro, usted le va a poner entonces de qué parte usted quiere que lea ese contenido que usted quiere que le enliste o que él clasifique, por ejemplo. Allí va todo ese contenido. Esa es la segunda columna. En la tercera columna también le llamamos competencia, pero en este caso competencia operativa. ¿Qué significa competencia operativa? Significa con qué materiales, con qué recursos, con qué didáctica usted va a dar ese contenido para que ese alumno entonces se enliste, para que ese alumno entonces después comprenda o forme alguna parte de la comprensión que queremos en la competencia global. Entonces ahí usted pone todo lo que usted va a hacer en el salón de clases, todo.
todito, todito. Hacemos esto, hacemos lo otro, esto, bla, bla, bla. Esa columna puede ser larga. Este plan de curso no está diseñado como el plan de curso anterior. Aquí usted puede extenderse y escribe allí, hacemos esto, 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 esto y esto y esto en el salón. ¿Con qué recursos? ¿Con qué materiales? ¿Con qué didáctica? Usted va a enseñar al alumno a lograr el contenido, a ver el contenido, que lo enliste, que tenga la capacidad de hacerlo para que pueda al final tener una capacidad de comprensión, porque nosotros siempre vamos a estar dirigiéndonos a nuestra competencia universal o global. Y de la cuarta columna, que es la evaluación, está íntimamente relacionada, aunque todas están íntimamente relacionadas, pero aquí está mucho más, con la tercera y cuarta. ¿Por qué? Porque dentro de la tercera usted siempre va a ser la formativa y va a basarse en la diagnóstica. Aquí viene algo que no hacíamos con frecuencia. Obligatoriamente tenemos que hacer evaluación diagnóstica. Nuestros alumnos tienen que, usted tiene que preguntarle acerca de su material qué sabe, lo que usted quiera. Usted agarra y le hace preguntas, puede ser que usted las cree en Google Form, o que usted las cree en una encuestita, o que usted las haga dentro de la clase, porque también se pueden hacer dentro de la clase. Ahí usted pone evaluación formativa. Por ejemplo, en inglés, me imagino que ahí se puede, el profesor puede poner a los alumnos de repente a pronunciar o no sé, lo que puedan hacer, y él ahí entonces mira y ve cómo están sus alumnos. Eso es formativo. ¿Por qué eso es diagnóstico? ¿Por qué es necesario el diagnóstico? Porque lamentablemente una de las fallas que siempre tuvo el sistema tradicional es que asumía que el alumno sabía. Y a veces hasta lo hacía de forma atrevida y decía, pues tú lo tienes que saber. Y si tú no lo sabes, es un problema tuyo. Yo voy a dar el material. ¿A usted de qué le sirve dar un material si usted sabe que su alumno no lo va a entender? Eso, por ejemplo, no solo en inglés, en las matemáticas. Básico, si un niño no sabe sumar, restar, dividir o multiplicar, no va a poder hacer nunca álgebra. Simple, así de simple. Entonces, en álgebra, yo recuerdo que los maestros te tiraban el álgebra y a él le importaba si tú sabías sumar, dividir o multiplicar, eso era un programa suyo. Punto. Porque, claro, yo tengo que disculpar también en parte a los docentes, como lo que dijo el profesor Ovidio, a usted le mandan un programa. Eso usted tiene que hacer lo que dice el programa. El programa dice que le tengo que dar solamente álgebra y punto. Bueno, yo le doy álgebra. Pero el docente ahora, en constructivismo, no solo es el protagonista, sino que ahora entiende que la razón de ser de la educación es el alumno. Y es allí donde él se tiene que abocar. Entonces, él sí tiene que preguntar si el alumno sabe, no sabe, tiene que saber. Porque no tiene sentido que usted esté mandando información o dando información si el alumno no está entendiendo nada. No está entendiendo. Ahora, claro, usted dirá, eso es mucho trabajo para un docente, porque entonces ahora yo tengo que ver cómo viene. Sí, queridos profesores, sí. Sí significa, el constructivismo sí significa más trabajo. Lo sé. Y no puedo disculpar nada allí porque sí significa más trabajo. Si ya estábamos cansados y agotados en el conductismo, definitivamente que el constructivismo nos va a cansar más. Pero, dejando la hipocresía afuera, tenemos que aceptar algo. O somos o no somos docentes. Uno, ¿tenemos vocación o no? ¿Nos gusta esto o no? ¿O esto lo vemos como un trabajo más y ya? Ya, cuando usted entiende que usted tiene vocación, que esto no es solo un trabajo para ganar dinero, sino que usted está transmitiendo trascendentalmente a generaciones a ser mejores y usted quiere hacerlo, entonces ya el constructivismo deja de ser un problema para usted. Porque esa es mi función. Si no, entonces voy a ser dura en lo que voy a decir, si no, entonces esta no puede ser
lo que usted haga ni su profesión, porque sí es para que otro sea capaz, exitoso y mejor. Simple. Y yo sé que no todo el mundo está en la disponibilidad de querer eso. Así entonces, así las cosas, entonces pasamos a entender que en esa tercera columna ponemos todo lo que hacemos una evaluación diagnóstica y obligatoriamente hacemos una evaluación formativa. Creo que todos recuerdan que es evaluación formativa, ¿verdad? Evaluación formativa, yo pongo un trabajo, que el alumno lo haga, yo lo reviso, veo cómo le fue, le digo dónde están las fallas, qué debe mejorar para la siguiente, y él debe en teoría mejorar para la siguiente. Debe, en teoría. No siempre pasa, ¿ah? No siempre pasa. Yo llevo 10 años haciendo constructivismo y no todos los alumnos, aunque uno los ayude y los lleve, lo consiguen. Eso significa que esa no era su área, pero él insiste, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo. Yo utilizo el Turnitin. Cuando los alumnos entregan trabajos, yo los paso por Turnitin. Entonces, en mi materia yo siempre les pongo 30% de similitud. ¿Saben lo que es el Turnitin, verdad? Disculpen, porque de repente dije Turnitin. ¿Saben cuál es ese programa que ve esto de si hay copia, de si hicieron plagio de otros trabajos? Recuerden que ahora el plagio está incluso penado por ley porque existe una ley de derecho de autor. Y que nosotros no podemos copiar nada de otro, y en otros países es altamente peligroso. No sé si saben que los panameños hemos tenido muchos problemas en universidades extranjeras por esto, porque estamos acostumbrados a la copia. Y hemos perdido becas, alumnos que han perdido becas en otros países porque han copiado, sin saber. Ellos creen que pueden hacerlo, pero allá lo pasan de una vez por los software y se los dicen. Y a algunos le llaman la atención una primera vez para que no lo vuelva a hacer, y a otros les quitan las becas, lastimosamente, porque ya está tan, en el mundo está tan este tema de eso. Entonces, yo quiero formar alumnos que sepan cómo trabajar trabajos propios, y empecé con el 30%. La verdad es que se pide 15%. En las tesis se pide 15%, pero yo les pongo 30% para que vayan haciendo el ejercicio. Entonces, yo tengo un alumno que en todos los trabajos, todas las veces, se ha pasado del 30%. Entonces, en esta última vuelta yo le puse... Profe, disculpe, ¿el programa, profe? Turnitin, pero no es el único. Turnitin yo lo uso porque UDELAS lo tiene comprado y yo soy profesor de posgrado. Yo llevo tesis y estoy en el grupo de los que usan Turnitin. Pero usted, le voy a poner ahí en el Classroom, le voy a poner otros que usted puede usar y que igual lo puede usar gratis y que no tiene que estar, porque el de la universidad es para los profesores que llevan tesis, porque no tienen suficiente para todos los profesores de UDELA, ¿no? Eso cuesta plata, eso cuesta bastante dinero. Entonces, pero hay otros. La suerte que tenemos de las herramientas que existen virtuales, y usted lo puede hacer, ¿no? Solito allá usted con su clase. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo al alumno que ya él a estas alturas, porque ya estamos a finalizar el año, él no ha logrado la competencia de hacer trabajos propios. Y él me contesta, molesto, porque se puso molesto, me contesta que él no va a aceptar que yo le diga que él no tiene la competencia porque él la tiene. Entonces, le vuelvo y le digo, estimado estudiante, si en este trabajo usted sacó 45%, en este incluso se pasó al 50%, y ni les digo de cuando a veces se ha pasado al 75% y yo lo he llevado a bajarlo porque el Turnitin se puede bajar. Uno le puede quitar algunas cosas, eso tiene su técnica, ¿no? Entonces, yo le digo, si yo ya te he llevado con 3 trabajos, te los he mandado, porque Turnitin baja el programa, baja el archivo, y en el archivo te dice que copiaste. Así que yo se lo mando para que él pueda ver ahí qué fue lo que copió y manejarlo y hacerlo mejor. Entonces le digo, si ya yo te lo he mandado 3 veces para que lo mejores y no lo has mejorado, es porque no has logrado la competencia. ¿Me explico? O sea, el alumno, si hubiera sido conductista, él ya hubiera fracasado la materia.
porque ya desde una primera vez no sabe hacer trabajos por su propia voz, no sabe. Entonces, pero lo hemos llevado, aquí sí formativamente. ¿Qué pasa? Que es tan grave el problema que el alumno viene desde la escuela ya así. Porque en la escuela, ¿qué es lo que le pone a hacer el maestro? A que copie lo que dice el libro. Yo he visto a los niños haciendo cuestionarios que simplemente tiene que pasar lo que dice en el libro al cuestionario. Eso es un absurdo. O sea, yo sé que el maestro cree que con que el niño lea y lo escriba en el cuestionario es que él se lo está aprendiendo. Eso es falso. Los niños, incluso los he visto, que copian lo que está allí y ya. Ellos ni siquiera se les queda esa información, porque esa información solamente es copiada, no es analizada, no tiene una razón de ser. Lo lógico sería que el maestro entonces le pusiera 2 libros, por ejemplo, y que a esa misma pregunta un autor le diera una respuesta y otro autor otra respuesta. Entonces ahí analizan las respuestas. Eso entonces sí sería constructivista. Y ya entonces el alumno sí se le quedaría la información. Por ejemplo, o que el niño interprete qué fue lo que quiso decir el autor y que no lo haga con una interpretación de asustarlo, de tenerlo ahí, dime qué dijo el autor ahí en la clase para asustarlo, sino, por ejemplo, en una clase abierta donde él debate con otro estudiante qué fue lo que dijo para que se sienta relajado y tranquilo y pueda responder. Ahí sí se le queda al alumno el mensaje. Entonces, esto lo doy como ejemplo para que sepan que la evaluación diagnóstica es para que el alumno lo logre, pero no siempre lo van a lograr. Yo he logrado, bueno, yo no, porque eso suena petulante. Mis alumnos han logrado en su... Profesor, disculpe, ¿la diagnóstica o la formativa? Sí, la formativa. Ya la diagnóstica es para saber qué saben y poder ajustar mi contenido. Pero la formativa es para ayudarlo a que lo logre. No sé si lo dije mal, puede ser que me haya equivocado. Sí, fue que dio diagnóstico. Gracias, profesor, gracias, porque sí, uno a veces mete la pata. Entonces, si es formativa, por ejemplo, como esta que acabamos de decir, o todos los ejemplos que acabo de decir son formativos, entonces yo llevo al alumno, les puedo decir que muchos de los míos han logrado ya hacer trabajos del 1% de Turnitin. Y yo se los digo, usted se debe sentir orgulloso de que usted tenga 1% de Turnitin. Eso quiere decir que todo lo que usted escribió, lo escribió con sus propias palabras y su mente. Y quiero decirle que muchos de esos chicos ni siquiera se lo creen. Ellos mismos quedan como sorprendidos de que son capaces, de que pueden hacerlo. Miren cómo nosotros hemos dañado nuestra educación y a nuestra gente, que la gente ni siquiera se cree ni se confían en los capaces que son y lo extraordinarios que son. Y así mismo pasa incluso en materia de terapia. La gente no sabe que tiene casi la mayoría de las respuestas a sus problemas, las tiene. Pero está tan atrapado con el estrés y el cortisol alto y toda la cosa que no ve sus posibilidades. Entonces, diagnósticamente yo lo puedo llevar, pero sí yo voy a tener personas que no lo van a lograr. Ese es en el caso de Turnitin. Yo tengo otro que lo hago es en el caso del pensamiento crítico y reflexivo. Todos los trabajos, todos tienen que tener, los míos, tienen que tener un párrafo que se llama consideraciones personales. Esas consideraciones personales no son repetir lo que dice el tema, no son una opinión personal del individuo después de haber leído el tema. Así que él tiene que escribir ahí, me gustó, no me gustó, me importa, no me importa, no sirve, si sirve, lo puedo aplicar, no lo puedo aplicar, lo que él opine, lo que él opine. Todos mis trabajos tienen eso. También tienen conclusiones, recomendaciones y bibliografía. ¿Y por qué les pongo bibliografía? Porque yo les pido a ellos que además de lo que yo les doy como material, ellos están obligados a buscar material adicional de ese material con otro autor para aportarlo. Y cuando yo verifico la bibliografía, la verifico si realmente responde a lo que dijo arriba. O sea, no que la puso ahí, no que la inventó, no que la copió y pegó abajo la bibliografía, sino que realmente él citó o leyó o vio a ese autor para poder citarlo, para poder escribirlo. Entonces, ya no me hacen bibliografías largas, me hacen bibliografías
de 3, 4 autores que realmente consultar. Pero eso me tomó tiempo, ¿ah? Yo llevo 10 años haciendo esto, eso me tomó tiempo. He hecho 3 investigaciones para probarlo, para poder certificar que realmente este proceso tiene validez. El mío, hago constar, porque cada uno de ustedes sabrá hacer su propio sistema constructivista. Esto es solo un ejemplo que yo estoy dando. ¿Ah? Es un ejemplo, porque además mis materias son más teóricas. No es lo mismo para el profesor Didier, el profesor Ovidio, que son materias que son prácticas, directas. El alumno tiene que hacer, tiene que demostrar en todas las formas que está aprendiendo el idioma. Pero igual tiene que aprender, que ya no es con, aquí estoy hablando de aprender con H, tiene que aprender cosas para poder aprender sin H el idioma. Entonces, usted se tiene que asegurar de que primero aprenda con H para que después entonces aprenda. Usted se tiene que asegurar. Eso no puede ser que simplemente yo me acostumbré a que yo lo hacía de esta manera y de esta manera salía. Bien, entonces en términos generales, tengo una competencia general o global, creo 4 competencias que me puedan ayudar a lograr esa general, una para cada módulo. Una columna 1 tiene la competencia, la columna 2 tiene el contenido que me va a ayudar a lograr esa competencia, la columna 3 tiene todo lo que voy a hacer en el salón para que él haga y el contenido lo aprenda para que logre la competencia, y unido en la 4ª columna y la 3ª juntas, una evaluación diagnóstica para saber en qué nivel están, en una evaluación formativa para ayudarlos a lograr la competencia, y una evaluación sumativa que puede ser, ojo, la evaluación sumativa puede ser la suma de las formativas, puede ser, o una que usted quiera hacer finalmente sumativa, pero está íntimamente relacionada con la formativa. O sea, usted no le puede inventar nada nuevo ni diferente en una sumativa que no haya dado ya en las formativas. Eso es ética, completamente ética. Eso es una cosa que recuerden que pasaba, sí sucedía. A mí me sucedió 1000 veces que me ponían un tema o una cosa en un examen que nunca me habían dicho, ni habíamos hablado. Bueno, eso en inglés no pasa porque en inglés tiene que ser lo que di, ¿no? Pero en otras materias se ha pasado. Que de repente aparece un tema que no me... O sea, ¿cómo es que yo voy a hablar de esto si eso a mí no me lo explicaron ni nada? Entonces, la evaluación sumativa responde a todas las formativas o a una que yo quiera hacer final, pero que esté relacionada con la formativa que hice. Así. Ese es el plan de curso que acabo de decir teóricamente. Ahora lo vamos a ver físicamente. Para entonces, pues, ya aterrizar, nos voy a presentar. Bien, ahí están viendo el aula suyo. ¿Lo ven? Indíqueme si le están viendo el plan, Sí, lo estamos viendo. Muchas gracias. Sí. Es que a veces pasa que con la cámara a veces no se ve, así que quiero estar segura. Bueno, este es su aula. Ustedes conocen ya que este es el tablón y que aquí siempre se van a poner pues los mensajes más importantes. Aquí les puse este que es de la taxonomía de Bloom, famosa, pero también tienen, por ejemplo, verbos, orientaciones para los verbos, cómo redactar las competencias, la formulación de competencias. Tienen aquí información para que ustedes puedan trabajar. Acá están, estos son los 3 videos de la última capacitación que hicimos, la primera, segunda y tercera clase. Ahí está toda la explicación. La que acabamos de hacer, bien chiquitita, están aquí explicadas totalmente. Así que usted puede tomarse el tiempo, si tiene el fin de semana, para ver esos videos. Es importante que lo haga. Bien, entonces, en el trabajo de la clase, pues aquí están una bienvenida que espero la hayan visto. Esta tiene 2 cosas importantes. Tiene aquí la bienvenida que dio el profesor Pereira y tiene la famosa imagen esta que
acabamos de explicar de que la dicotomía de que la enseñanza y el aprendizaje, la enseñanza es colectiva y el aprendizaje es individual, el docente tiene que desde las ciencias de la educación, la pedagogía, la didáctica y la psicología de la educación resolver esa dicotomía. También tenemos aquí el plan de curso y guía. Esta es la planificación didáctica de este curso, de este que estamos dando, el largo, el que estamos dando ahora mismo, el que ustedes pues están recibiendo aunque no lo estén recibiendo de la misma forma, porque se creó fue tipo tutorial. Este es el modelo de plan de curso que usted tiene que hacer. Es una hoja de presentación en la que usted llena todo esto o pone una imagen opcional si quiere que sea ilustrativa de su clase, y esta hoja, la 1 y la 2 solamente. Aquí va lo que dijimos, competencia global de la asignatura, competencia integral del módulo, que es la que acabamos de hacer, aquí en la 1. Luego viene la competencia de contenido, todos los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales que usted quiera dar en su clase. Los contenidos, aquí solo va contenidos. Y aquí va la competencia operativa, que son todas las actividades de aprendizaje, recursos, didáctica, enlaces digitales, medios didácticos, evaluaciones formativas, etcétera. Todo lo que va a hacer, que va a ayudar a que usted logre que este contenido sea captado en la competencia y que ayude a la competencia global. Y las actividades de evaluación, es un micrófono que está abierto. Y las actividades de evaluación o competencias evaluativas, que son tanto la diagnóstica, la sumativa y la formativa, que usted va a trabajar para lograr esto. Van juntas, unidas. Esto es lo que usted va a hacer, 1 y 2. Este archivo contiene más páginas, pero estas no, usted no las va a trabajar porque lo que sigue es el programa oficial. Y nosotros no vamos a trabajar programa oficial. Vamos a trabajar solo esta página y esta página. Esto lo hizo Currículum para que fuera más sencillo hacer ese plan de curso para el otro año. Bien, aquí hay un ejemplo de largo. Este fue el que me tocó hacer cuando yo tomé la práctica, o tomé el curso. Este es el largo. Miren cuántas páginas tiene. 18 páginas. Este es el largo. Pero lo pueden revisar, lo pueden ver. Pero ese no es el que usted va a trabajar. Esto es importante que lo hagan, la encuesta diagnóstica. Y aquí hay sobre conceptos generales, que es un PowerPoint. Y lo que tiene que ver con las competencias y nivel de tolerancia, es decir, el uso de cuándo se usa una competencia global, cuándo es específica, etc. Y finalmente aquí en la parte 2, que es la creación del plan de curso, usted tiene todos los modelos de docentes que ya hicieron sus cursos, aquí incluso hay de inglés, que nos han funcionado, que nos han servido, que se han visto bastante bien trabajados. Usted lo lee, lo trabaja. Está, por ejemplo, aquí, este es de psicometría. Este es de la profesora María Núñez, que es de psicología general. Este es de la parte turística, estaba muy completo. Este es de comunicación efectiva y este es de la profesora Urides, que es de inglés, para los profesores de inglés. Es de inglés también para que lo vean cómo está allí. Y aquí donde dice tarea de evaluación formativa y sumativa es donde usted va a subir su plan de curso en borrador. Ahí es donde usted sube su tarea. Suba allí lo que tenga. Usted haga el esfuercito, aunque no le salga bien, usted haga un esfuercito, súbalo, porque nosotros necesitamos revisar eso de aquí máximo antes del 31 para que el 31 ya estén listos todos esos planes de curso con un tema. Un solo tema, estimados compañeros. Usted después le puede llenar con los otros temas que usted quiera a su plan de curso, pero ahorita nada más vamos a pedir un tema por módulo
para que crea una competencia por módulo, un contenido por módulo, una actividad por módulo y una actividad evaluativa por módulo. Una sola. Pero tiene que hacer los cuatro módulos, uno por módulo. Lo sube aquí, yo lo reviso, se lo mando, usted lo mejora hasta que lo tiene listo, porque este plan de curso sí tiene que estar listo para poder que usted entre entonces en el grupo de tecnología o el componente tecnológico, y entonces sí ya tenga el curso de 40 horas y le den su certificación, que tiene la certificación de 40 horas, aunque lo estemos haciendo como tutoría, lo va a obtener si cumple con el del tecnológico, y además va a tener ya el plan de curso para el próximo año ya trabajado y listo. Entonces, veamos aquí vamos a ver un modelo de la profesora Nilka. Aquí la competencia, mire cómo conoce y expresa adecuadamente las ideas y sentimientos a través del lenguaje, siendo preciso, claro y conciso, utilizando los diferentes tipos de técnicas de comunicación estratégica, aplicando una escucha activa y atenta. Pueden ver allí que la profesora hizo una competencia bastante amplia que ella quiere que sus alumnos consigan con la materia, en este caso de comunicación humana. Para esa, ella crea una competencia básica que dice: establece relación de manera continua y dinámica del proceso de comunicación, de manera que comprendan y apliquen el concepto de comunicación como el principio básico de la sociedad. Es compleja, pero esa es la materia de ella, ¿no? Entonces aquí le pone conceptos y funciones, y aquí está el enlace para ver esos conceptos, funciones de porque nada más le pedimos uno. Aquí puede haber muchos más, pero en este caso ella hace uno para lograr esto. Entonces, en clase ella explica: debatir en grupo sobre los conceptos de las comunicaciones humanas, se les pide a los estudiantes traer una foto de revista, etcétera. El taller se trabajará valores, emociones, etcétera. Explica aquí lo que va a hacer para lograr esto, para lograr esto, para lograr lo mayor, lograr esto. En las actividades de evaluación, la diagnóstica mediante un torbellino de ideas, lo va a hacer en el salón mismo. Debe explicarlo incluso más aquí. Y en la evaluación formativa, mediante preguntas exploratorias realizadas, miren cómo dice esto: mediante preguntas exploratorias realizadas en los grupos, establecemos, porque ella quiere aquí también establecer, ¿estamos claros? Ella pone aquí establece, aquí también entonces dice: mediante preguntas exploratorias realizadas en los grupos, establecemos las diversas respuestas que pueden emerger. Esto va exactamente como esto. Entonces, por eso es que le decimos que esto está completamente concatenado. El profesor Pereira hablaba era de triángulo, de aquí a aquí. Nosotros decimos que esto es un sistema, todo está relacionado. O sea, lo que ocurre aquí, ocurre acá, o lo que ocurre acá, ocurre aquí. Si yo quiero que establezca, cuando yo estoy haciendo la evaluación formativa, yo mediante preguntas tales realizadas, vamos a establecer esas diferentes respuestas, porque yo quiero que él sepa establecer. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ella puso su bibliografía. Si quieren, no todos tienen que ponerla del módulo, pueden ponerla al final, pero algunos la ponen del módulo. Y así mismo entonces hizo con el módulo 2, con el módulo 3, con el módulo 4, que le van a ayudar a ella a lograr todo lo demás. Así, de cierta manera, es que nosotros queremos que usted logre su plan de curso. Por ahora, hagan un borrador simple y sencillo, lo sube allí lo más pronto posible, estimados colegas, y lo reviso, se los devuelvo con las mejoras, o si ya está bien, perfecto, y terminamos cómo debe ser el plan de curso. ¿Preguntas? Si después de ese primer borrador tenemos que hacer otros 3 módulos más y entregárselo a usted, o solamente un módulo. No, usted tiene que hacer los 4 módulos, pero nada más le pone un tema por módulo. Así como ese que está ahí ya es de la profesora bien completo, ya ella le metió todo lo que ella va a dar el otro año. Yo no le estoy pidiendo que haga eso.
Usted nada más ponga un tema por módulo, uno solito. Ya después cuando usted tenga su plan construido, que esté bien, usted le mete todo lo demás que usted quiere que su alumno sepa. Pero ahorita para este sí hace los 4 módulos, pero solo un tema por módulo. Dígame. Ok. Pero la primera cuestión que le tenemos que pasar es el primer módulo. No, borrador. haga los 4 ya. Los 4 ya. Sí, haga los 4 ya. Pero un temita. Si Un usted temita, hace un temita, no se estresa tanto. Ya después, como ya se lo aprendió, ya usted le puede meter todos los otros materiales que quiera para el otro año. Un tema por módulo. Un temita por módulo. Obviamente en su mente usted tiene claro cuáles son los otros temas que usted le va a meter a su alumno después, porque usted es el que sabe cuál es su materia. Ahí hay un plan de una profesora en inglés. Obviamente probablemente no sea la misma materia, pero por lo menos hay uno que usted puede utilizar, puede ver cómo lo hizo, porque con inglés sí tuvimos una diferencia con respecto al infinitivo. En español, para nosotros, establecer o ir es el infinitivo, es el verbo infinitivo. En competencias no se usa el verbo infinitivo, se dice comprenda, no comprender, sino comprenda, que el alumno comprenda. Entonces, en materia ya de redacción didáctica en inglés, ustedes tienen entonces que jugar con eso, porque no sé cómo sería. Si yo pongo comprenda, ¿cómo sería en inglés? Que no es el verbo infinitivo. Understanding. Understanding solito, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, usted sabe, porque usted es el que sabe inglés, ¿no? Entonces, usted lo baraja así. Sí, eso también, comprehension. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la parte esa de los contenidos, que es la segunda columna, ahí se agregan enlaces, pero vamos a suponer que es un texto en PDF. Pones el PDF, pones la palabrita PDF de tal y tal cosa, porque eso obviamente tú se lo vas a poner en su Classroom, tú le vas a subir ese PDF en el Classroom y él tiene que decir ahí que es ese PDF, le puedes poner un nombre. Generalmente uno guarda esos PDF con un nombre. Entonces pone ahí el nombre del PDF, le pone entre paréntesis un PDF que está en su Classroom. O sea, lo que importa aquí, la pregunta es muy buena porque lo que importa aquí es que todo el contenido debe estar claro. O sea, no solo para usted porque es el que lo va a dar, sino para el que va a leer su plan. O sea, yo, por ejemplo, que lea su plan y yo no sé, yo sé que ahí está ese contenido y sé de dónde viene ese contenido. Muchas veces pasa que para supervisión, por ejemplo, porque a nosotros nos supervisan, yo tengo, este Classroom lo va a ser supervisado. O sea, para supervisión, el supervisor tiene que saber qué es lo que yo estoy dando. Porque él tiene que saber que si yo lo di, no sé si me explico. Si tú pones ese PDF tienen que haberlo visto en el salón. El alumno tiene que haberlo visto. O sea, yo no le puedo poner nada allí que no vean, que invente, porque a veces me pasa, nosotros nos ha pasado, hemos puesto un montón de cosas y de repente ni la usamos. O sea, es lo que vamos a usar. Es como, a ver, voy a decir algo legal. Esto es un contrato entre usted y el estudiante. Usted le está diciendo esto es lo que vamos a ver. Así que yo no le puedo crear más nada que no sea lo que ya les dije que voy a ver con él. Exactamente. Entonces, si tengo que variar dentro del curso, por alguna razón, porque se acortó, porque no pudimos dar la clase, usted sabe las cosas que pasan, entonces usted conviene con él, el alumno, en una clase y le dice, esto no lo pudimos ver por esto y por esto, vamos a hacer tal cosa para mejorarlo o lo vamos a obviar. Pero ya eso queda entre usted y el alumno que ya le dijo por qué no se pudo. Lo que pasa es que ahora sí estamos siendo supervisados. Ahora sí nos ven nuestras aulas, ahora sí ven lo que hacemos. No necesariamente de que alguien sepa lo que estamos, o sea, no que nos van a... La supervisión no es para que usted se sienta incómodo o mal o que le vayan a cambiar la forma de dar clase o su libertad de cátedra. No, no es eso. Es para garantizar que realmente lo que yo planeé es lo que estoy dando y que el alumno eso es lo que está recibiendo,
porque así mismo yo puedo ver el plan de Iván, él puede ver el mío, y nosotros sabemos si no nos estamos repitiendo material o si no estamos haciendo cosas que confundan más al alumno, por ejemplo. Eso nos pasa más en psicología, no creo que pase en inglés, porque en inglés tiene como formas básicas que dar y así, pero en psicología sí nos ha pasado, que de repente Iván puede estar dando una misma cosa que yo y de repente confundir más al alumno porque yo lo doy de una manera y él lo da de otra o lo dice de otra. Esto no significa que no podamos hacer un debate de eso, ¿ah? Yo no estoy hablando de que nos quiten nuestro derecho a actuar. Aquí nadie está hablando de eso. Esto está hablando de transparencia educativa. Eso es de lo que se está hablando. La otra pregunta es si la evaluación diagnóstica va en cada módulo, porque... No, tú puedes hacer una evaluación diagnóstica para todo tu curso. Así que no necesitas repetirla. Al inicio, nada más. Okay. Al inicio si quieres. Porque hay profesores que lo hacen por el módulo. Por módulo. Si por este módulo, lo que sabe de este módulo. Pero yo por ejemplo, yo hago, como ya yo planifiqué todo mi curso, entonces yo le hago una sola evaluación diagnóstica para todo el curso. Ese es mi caso. Pero bueno, cada docente es único, así que puede que le conviene más por módulo, porque yo la hago antes. Yo sí trato de que el alumno, antes de que entre a mi materia, ya haya hecho la diagnóstica. Pero si no lo he podido conseguir, entonces la tengo que hacer en el salón, la tengo que hacer en el momento. Así que puede que, como me quita tiempo, entonces puedo hacerla nada más de ese módulo y después del otro módulo, para que no me quite tanto tiempo. Eso ya depende. Ya depende de cómo tú lo quieras hacer. Pero sí es importante y casi obligatorio que se haga, porque no puedes pasar. Y ahí es donde viene esto que acabo de decir, esto de que si tú diste una cosa y yo di otra, el alumno puede que allí es donde él pueda explayarse y decirme, sí, yo di ese material, pero cuando me lo explicaron así. Entonces ya yo tengo entonces un piso para empezar mi clase dependiendo de lo que el alumno me ha manifestado en la clase, diagnósticamente. Porque eso yo no se la voy a tomar, no le voy a tomar nota. Yo le voy a tomar de las formativas y la suma de las formativas o la mejor de las formativas es la mejor nota. O le hago un examen, pero ese examen es parecido o básicamente a lo formativo. Yo no me puedo inventar ningún examen donde no haya sido lo que yo le di o como yo lo formé, que eso a veces pasa. Eso también es algo que tiene que ver con la transparencia. O sea, nosotros tenemos que ser lo más honestos posible. No podemos ponerle cortapisas ni cáscaras ni nada a los estudiantes. Nada de eso que nos acostumbramos en la tradición educativa de que al alumno hay que hacerle cosas capciosas y para ver nada de eso. O sea, el alumno el proceso tiene que ser muy, muy transparente y abierto para que él aprenda, para que él le vaya bien. Ya al alumno que no lo logra, ya no podemos hacer nada. Pero nosotros hicimos todo lo posible para que lo logre, para que le vaya bien, en teoría, ¿no? Mire, esto garantiza bastante, porque el alumno que no puede, ya sabe que no puede y va a tener problemas. Ni siquiera va a poder continuar. Por ejemplo, en psicología, que es tan vital el pensamiento crítico y reflexivo, pues no va a poder, así de simple. Y yo les digo algo, que de repente se gradúan, sí, porque sí se gradúan, algunos. Pero allá afuera, en el mundo real, nosotros los psicólogos lo sabemos, allá afuera en el mundo real, ¿quién es el que va a tener el peso? ¿Quién es el que va a tener la garantía de empleo o de crear su propio empleo o de ser exitoso? El que fue capaz de tener análisis crítico. Eso lo sabemos, así de simple. Esa es la verdad. Y a la larga eso es lo que va a suceder. Ahorita no tanto porque no lo vemos, pero cuando cambiemos, mudemos realmente al constructivismo, nosotros vamos a ver las diferencias significativas. Recuerde que Panamá siempre ha sido calificado como uno de los países donde las personas tienen menos capacidad de atención al público. Es una investigación que ya lleva 20 años porque la ha ido reforzando cada década, de por qué los panameños no atendemos bien. Y la razón más profunda, la más básica de por qué no, es porque el panameño entiende que ser amable o ayudar a otro es un favor. Miren, la diferencia significativa con un colombiano, por ejemplo. Para el colombiano es natural, porque eso es para un negocio. Punto.
para que su país le vaya bien, punto. El panameño lo ve como que yo le estoy haciendo un favor a ese individuo, como en la señora allá en el seguro. Ella está ahí para hacerme un favor de darme a mí un cupo, cuando en realidad mi cuota le paga su salario, así que a mí me debe atender bien, pero no lo hace porque piensa que ella me está haciendo un favor a mí. Entonces, 20 años, esto no es un estudio simple, esto es un estudio de 20 años, y esa es una de las razones por la cual el panameño no atiende bien, y esa es una de las capacidades o de las competencias blandas que piden ahora el mercado laboral. Una persona que tenga esa flexibilidad y capacidad de entender que él está atendiendo un público y punto. No que le estoy haciendo un favor a ese público. Eso es para mi beneficio y para el beneficio del cliente y para beneficio de la empresa y para beneficio del país. Punto. El tema de la basura, clásico. El tema de la basura, ¿qué es? Precisamente, uno, educación en cuanto a reciclaje, educación en cuanto a dónde yo pongo la basura y educación en que a mí me afecta también la basura. La mayoría de la gente no entiende eso, de que si yo boto basura, esa basura me está afectando a mí, no solamente al vecino, al otro, no, a todos. Todos estamos comidos en basura, porque no sabemos reciclar. A nosotros no nos han enseñado que en la casa hay basura que tú no necesariamente tienes que echar en la basura, que puedes crear la composta, el abono, etcétera, con los materiales orgánicos y etcétera. Aquí no voy a dar una clase de eso, pero ¿a qué me refiero? Es a la competencia. Entonces, ¿dónde fallamos nosotros como educadores? Fue que no formamos, informamos solamente, no formamos. Pero a nosotros nos toca obligatoriamente hoy día formar. Ya no es si queremos o no, es imperativo que los próximos 10 años los psicólogos, la gente que sabe inglés o cualquier profesional salga formado y no solo informado. Porque si no, este país, que ya está dolorosamente en la lama, en el piso, comiéndose su propio vómito, perdonen la expresión, este país va a estar todavía de mal en peor si nosotros no hacemos algo con la educación. La única cosa que nos va a salvar de esa lama, de ese piso, que la gente se dé cuenta y diga, ay, estoy en el piso, me estoy comiendo el vómito, tengo que hacer algo, va a ser la educación. No hay otra. Eso ya lo hicieron todos los otros países, no estamos inventando el agua caliente. Eso es así. Entonces, hagamos el esfuercito nosotros, el esfuercito atómico, nuclear, en cada una de nuestras aulas, en cada uno de nuestros programas, hagamos el esfuercito uno por uno, porque al hacerlo uno por uno y todos juntos, sí vamos a lograr entonces tener esa sociedad, que no va a ser todavía, porque todavía no la vamos a ver, cuidado que ni yo la voy a ver, pero a lo mejor sí vamos a conseguir en 10, 15 años individuos más pensantes, más capaces y que hagan algo por este país. Porque seamos honestos, este país ahora mismo está muy, muy destruido, con toda la plata que tiene y todo el progreso que pudiera tener. Estamos hundidos no solo en la basura, sino en la corrupción. Se volvió algo sistemático, normal. De hecho, hasta incluso te dicen en tu cara porque tú no eres corrupto, eres un pendejo, perdonen la expresión, porque tú no eres el corrupto, porque tú no eres el juegavivo. Nosotros no podemos seguir haciendo eso. Eso destruye, recuerden, ¿cómo se destruyó Roma? Desde adentro. Roma era toda Europa, básicamente. El imperio romano era toda Europa. ¿Por qué se destruyó? Por la corrupción desde adentro. Ya tenemos el ejemplo, así que nosotros no podemos volver a caer en esa. Ahora tenemos que fortalecernos desde adentro para no destruir nuestra Roma, o la única cosa que tenemos hoy en día, que es Panamá. Porque, seamos honestos, yo no me atrevo a ir para otro lado. Yo no sé si los panameños tengamos esa suerte de poder emigrar a otro lado. ¿Aquí a dónde? ¿A dónde? ¿A Europa? Europa también está lleno de problemas. Europa también está invadido. Cuidado que Europa es el primero que va a tener guerra nuevamente, que ya tiene una. ¿A dónde? A Costa Rica es lo único que yo creo, porque Costa Rica creo que es el único país que está ahora mismo más o menos saludable de aquí. Y tiene mucha gente también, así que no sé.
no sé. No sé qué, tenemos que cuidar este país. Y la única forma de cuidar este país es con la educación. Así que bueno, no me explayo más porque no quiero tampoco quitarle su tiempo. Casi nos fuimos las 2 horas. Iván me había dicho que llegabas hasta las 10. Pero creo que fue productiva, que creo que más o menos logramos el objetivo epistemológico básico, el práctico directo de lo que es, qué es lo que vamos a hacer. Entonces ahora a usted les toca su parte. Ahora todo lo asincrónico que ustedes van a hacer va a ser ver los videos, ver los planes, hacer revisión y crear su borrador, enviar el borrador, no importa cómo estén, estimados colegas, no importa, manden su borrador. Yo lo reviso, veo cómo va, les digo qué tienen que mejorar, qué tienen que hacer y si ya está bien, perfecto. Y terminamos, por favor y gracias, eso sí, antes del 31, que tengan ya su plancito con un tema por módulo. ¿Les parece? Cualquier cosa me dicen, si estamos claritos, si hay algo más que aclarar. Sean honestos, si están claritos, si no están claritos. ¿Nos vamos a volver a ver otra vez de manera así, de forma sincrónica, o esta es la única y última? Sí, esta es la única y última, salvo que haya alguna situación que usted necesite comunicarse conmigo, con mucho gusto yo estoy en la disponibilidad, usted me llama y vemos cómo nos acomodamos. Pero porque ahora nada más es enviar el trabajo. Sí, porque era tutoría. Era tutoría, no era el curso regular, era tutoría. Pero sí, igual estoy a la orden, profe, porque la parte formativa sí la tengo que dar. O sea, yo tengo que seguir con usted hasta que usted produzca el plan. ¿Ok? Dentro del plazo dado, ¿no? Claro. Gracias. Ajá. ¿Alguien más? Profesor Delberto, ¿estamos claritos? Profesor Ovidio, Iván. Sí. ¿Sí? Sí. Pueden ser honestos, ¿ah? Igual, si usted necesita mayor información, usted me dice. Dígame, profesor Delberto. Sí, estaba desde el inicio de su conversación. Ahora, también viendo el perfil de la universidad. ¿Cuál es el perfil egresado de los alumnos, sobre todo? Ajá. ¿A dónde No le escucho bien. Profesor Delberto, no le escucho bien. Si usted quiere, me puede escribir al chat. Entendí que usted quiere el plan que dice el egreso del alumno. No, es que no sabía muy bien, pero más o menos. Ajá. Háblale tú. El perfil de egreso usted es lo que quiere, ¿verdad? Eso es lo que quiere, tenerlo. El perfil de egreso de psicología. No, estaba comentando. No sé Escríbalo, profesor, en el chat. Escríbalo mejor en el chat porque no le escucho. Sí, yo sé, estos problemas de la tecnología hay que aceptarlo, que también hay problemas con esa parte. Escríbamelo, aquí hay un chat, este chat. No sé si lo ve. La lluvia también, profe, está lloviendo fuerte. Ah, está lloviendo, ok. Bien, profesor Delberto, si quiere me escribe al chat, al de WhatsApp, pues. ¿Me escucha? Al de WhatsApp. Ok, si quiere, allá entonces yo le explico. Si quieren, o sea, sí, es cierto. Puedo poner también el plan, el perfil de egreso de psicología. Yo no tengo el de inglés, pero yo creo que debe haber uno de inglés. Y ya usted se apoya ahí también. ¿Listo? Bueno, entonces creo que con una mañana productiva nos despedimos. Ha sido un gusto estar con ustedes y seguimos en contacto. Saludos. Saludos.